Muy buenas noches, ¿cómo están? Generación X, bienvenidos a Club VHS, nuevamente acá con Cecilia, con Lucas, y retornando después de lo que fue, como verán, tardamos en volver por esa resaca, gente, que nos costaron los 20 programas, qué lindo que las pasamos, muy lindo, ¿no? La verdad, hola Lucas, Cecilia, ¿cómo estamos? Hola. ¿Cómo estamos? Espectacular, la pasamos de 10. No, esos 20 programas, la verdad, ya estamos pensando en lo que va a ser los 30, los 50 programas. Bueno, fue todo muy lindo con la familia, los amigos, agradecer a Rufo, sus hijos, a todo el equipo que trasladaron, a la gente de Diro también agradecerle a Lucas. La gente de Diro se portó muy bien, se nos puso a disposición todo, así que un saludo enorme y unas gracias a toda la gente de Diro. No, la verdad, un lugar muy lindo, estuvimos muy cómodos, no sé, yo me sentía comodolina, César, ahí arriba del escenario. Sí, un rockstar, espectacular. Porque sí, yo no me interactuar con la gente no hay face to face. Bueno, a Diego Espósito, a Julia Aznares, a Viviana, a Macarena, a todos los que pusieron su granito de arena para que pudiésemos hacer ese programa ahí. No, y también a los que fueron nuestros auspiciantes, ¿no? A la Casa de las Membranas, la Boutique, a Aberturas Cuyo, el Grupo Carranza, no sé si me estoy hablando, Grupo Carrasco. Bueno, estaba cerca. Estaba cerca. Era otro grupo. Ese era otro grupo. Y a todos los que asistieron. No, amigos, la familia, amigos, el tiempo. vecinos que participaron. Claro. La verdad, no, todo el mundo, creo que superó nuestras expectativas. Sí, y esa entrada que grabamos, la verdad, fatal. Nada, yo me sentía muy bueno. Mick Jagger entrando. Sí, yo me sentía a Wembley. Un Beatle. Así que, bueno, pasar acá, empezamos con los matecitos. Bueno, gente, y nuevamente vamos a retomar con nuestro programa. Nos hicimos extrañar. Para que ustedes vieron que es buena, Borges decía eso con respecto a los amigos, bueno extrañarse, la distancia. Sí. Es decir, la frecuencia no mide tanto la amistad, sino las ganas de ver al otro. Y creo que, me imagino que tenían expectativas de vernos de nuevo. Más vale. Contanos un poco, Dani, ¿qué tenemos para hoy, Ceci? El programa que tenemos para hoy, vamos a hacer un recorrido. Déjame mandarle un saludo también a Daniel, que se encuentra de viaje, que ya se va a reincorporar próximamente. Y el programa que tenemos para hoy creo que si comparamos el tópico de hoy con relación a otros tópicos, se podría decir que es como el programa más serio. Sí, hoy nos pusimos. Hoy viene un programa serio porque vamos a tocar temas que tienen que ver con acontecimientos de carácter político, hechos sociales que marcaron tanto la década del 80 y el 90. No están ordenados por orden cronológico, sino que la idea es ir y venir. Y algo que no sé si Lucas, Ceci van a coincidir es que si bien todavía no estaba desarrollado lo que era Internet, la red, para ver lo que era un suceso, sí la televisión estaba muy desarrollada porque muchos de los hechos que vamos a ver acá fueron transmitidos en vivo por televisión. Sí. Bueno, ya que hablas de la red, ARPANET se estaba haciendo en este momento y los que iban a ser los creadores de todo lo que conocemos ahora, el protocolo THCP, las IP, el DNS, todo eso, en este momento, en los 80, se estaban creando. Entonces, va a ser un momento, la década del 80 y principios del 90, donde la televisión, los canales de cable ya se estaban masificando y esto permitió que hubiera una mayor difusión de estos hechos que hoy vamos a hablar. Así que, chicos, si les parece, vamos a comenzar con el primer hecho o acontecimiento. Bueno, la muerte de John Lennon. Estamos hablando... Shock total. Choqueados. Ahí el diario, el New York Post, 8 de diciembre de 1980, hace referencia al asesinato de John Lennon. Esto, bueno, recordemos John Lennon, uno de los integrantes, vamos a decir la palabra icónico para no olvidarnos, de los Beatles. Arrancamos en 31 por ahí. Claro, 31 creo. Y bueno, John Lennon, el 8 de diciembre de 1980, yo tenía 5 meses, había nacido en julio de ese año, es abordado a la salida del edificio Dakota, en Manhattan, un edificio muy famoso porque han vivido otras celebridades, como por ejemplo Alec Baldwin, y un personaje de nombre Mark David Chapman,
que era de Hawái, de Honolulu, que viaja especialmente a Estados Unidos. Después, durante la investigación, él confesó que había estado preparándole, obviamente esto fue premeditado, porque durante varios meses había estado tratando de prepararlo, confesó que durante varios meses, y le dio 5 disparos a Lennon, que había salido a grabar una sesión de fotos con Yoko Ono. De esos 5 disparos, 4 dieron en el cuerpo de Lennon. En ese momento en la investigación fue condenado a 20 años Chapman. Él ya cumplió su condena, pero hasta el año pasado le habían negado ya por 9ª vez la libertad condicional. Uno de los argumentos que dio Chapman fue que quería ser famoso, no quería ser un don nadie, como cierta envidia que suele pasar muchas veces esto, ¿no? Sí, en la historia se ha ocurrido antes. El templo de Diana en Efeso, el templo de Artemisa, lo quemó un tipo hace 2500 años que quería ser famoso, que no le voy a dar el gusto de nombrarlo. No te vamos a nombrar a ti. Pero esto de hacer un magnicidio o hacer grandes daños a la sociedad para ser renombrado es una idea que claramente lleva en el inconsciente largo tiempo. Y el fanatismo también, ¿no? Porque también es como un acto de amor tóxico hacia la persona, ese fanatismo voraz. Bueno, está la película El Fanático, creo que es con Robert De Niro y no me acuerdo del actor de color, el Will Snipes, no me acuerdo bien cómo es el nombre, que es jugador de béisbol. Claro, y el tipo hasta lo llega a secuestrar Hay en la muchos película. casos. Wesley Snipes. Sí, creo que es él, me parece. Bueno. Con Robert De Niro. Ahora hace poquito hubo un problemita también con Ariana Grande en Corea, por allá también. Se le abalanzó un fanático así y bueno, recordaban a una youtuber que también un fanático la mató en una... La defendió la compañera. El tema del fanatismo y bueno, el problemas de lo que es la vida pública. Hay un dato curioso con respecto a esto, cuando lo detienen a Chapman, porque él se queda en el lugar una vez que dispara, llevado consigo un libro que es de The Catcher in the Rye, que es de El guardián entre el centeno, que es un libro de la década del 40 del autor Stallinger. Es un libro que está dirigido al público adulto, pero pegó mucho en los adolescentes porque habla sobre la alienación del individuo a joven edad. Y es un libro en el cual él confesó que se había inspirado para llevar a cabo esto. Pero lo curioso del libro es que en el atentado a Reagan en 1981, por parte de John Hemley, él también llevaba consigo ese libro. Y en 1989, el asesinato de la actriz Rebecca Schaeffer, el asesino Robert Bardo también tenía ese libro, ¿no?, como un patrón en común. Así que si en Navidad alguien le regala ese libro, tengan cuidado la inspiración que pueda, es terrible, que pueda llegar a tener. Ese. El asesinato tuvo 2 películas, una que es The Killing of John Lennon en el año 2007 y después Chapter 27 en el año 2008. Fueron películas bajo presupuesto que tratan un poco de recrear lo que fue el asesinato. Pero bueno, 1981, una conmoción con la muerte de uno de los, iba a decir los Beatles más famosos, pero bueno, tal vez por el compromiso con la paz, tuvo también una cuestión fuera de lo que era la música o a través de la música, que el movimiento del pacifismo, ¿no? Y también fue parte de esa cultura hippie. Y el escándalo con Yoko Ono. Con Yoko Ono. Vos decís que no es el Beatle más... Yo creo que sí, me arriesgaría a decir que es el más famoso. Para mí entiendo también. yo. Para mí también, porque bueno, hay 2 que son menos famosos, ¿no es cierto? Tal vez con Paul McCartney peleando cabeza a cabeza. Paul McCartney lo que tiene es que siguió dedicándose a la música y haciendo show durante 3 décadas más. Claro. Entonces tal vez eso lo reafirmó. Pero si no, yo creo que sin duda sería John Lennon el más famoso. Así que bueno, este es como el primer hecho para comenzar este recorrido de acontecimientos y hechos durante la década del 80 y del 90. Bueno, vamos a pasar al próximo. Bueno, esto sé, Lucas, que te encanta este tema a vos. Bueno, sí. Veo que empezamos con todo. Yo creo que la sociedad moderna se ha visto muy marcada y seguramente ha sido moldeada a la sombra de este hecho, porque tiene que ver no solo con la caída de un muro, sino con la caída de un pensamiento. Creo que desde Hegel, desde Marx, el mundo detrás de la cortina de hierro, el y el socialismo, fueron un cambio para todo el planeta que va a quedar marcado en la historia. Tal vez no nos vamos a acordar de los dirigentes, pero sí de lo que significó para todo el mundo. Y la caída del muro de Berlín, es el fin al menos de una idea
que estaba aplicada de una forma en esta parte del planeta y que en otras hasta el día de hoy sigue siendo exitosa. Tenemos el caso de China, que de cierta manera ha hecho una apertura económica, pero hay otros casos que no han sido exitosos, como por ejemplo Cuba. Y en la Unión Soviética, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la caída del muro de Berlín es sin duda un pensamiento... Esto lo vimos por televisión, Lucas. Esto lo recordamos, en 1989, sí. Bueno, es muy loco porque el funcionario que lo anuncia y dice, mañana mañana vamos a hacer la apertura. Y la gente no esperó a mañana. Un periodista, esa misma noche lo hizo. Es que un periodista italiano de Roma le hace una pregunta: ¿a partir de cuándo comienza a regir esta medida? Exactamente. Y el tipo lee el papel, mira, entiendo a partir de ahora, claro, era para mañana. La gente salió con los martillos. Empezó a golparse en la frontera. Empezó a golparse en la frontera. Y claro, y los policías fronterizos no sabían nada. Les voy a comentar algo que por ahí hay cierta confusión. El muro de Berlín, a ver, Alemania estaba separada en dos, ¿sí? Pero Berlín, toda la antigua capital del gran imperio germánico, Berlín está dentro de lo que sería Alemania del Este. Y Berlín se separó en dos. O sea que el muro está en la ciudad nada más. No en la división entre las dos Alemanias. Es en el medio de Berlín, ahí está separado a la mitad. O sea que había un pedacito medio Berlín que estaba rodeado de todo el mundo socialista. Lo que era claro, recordemos, para complementar lo que dice Lucas, estamos hablando plena Guerra Fría. Alemania había quedado dividida entre las potencias victoriosas, ¿no? Un sector para Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y el otro sector para la Unión Soviética. Exacto. Y dentro de ese sector en cuatro, estaba Berlín, la parte más grande subdividido. Y ese muro... que Putin lo recuerda frecuentemente, de que siempre pregunta quiénes fueron los que conquistaron Berlín. Claro, porque era quien había llegado primero. Claro. ¿No serás admirador de Putin? Mamá. Ahí en las fotos hay una recreación cuando se empieza a construir el muro en el año 61, porque la Unión Soviética estaba viendo que... No es una recreación, son fotos reales. No son fotos, fotos reales. Sí. La Unión Soviética empieza a ver que mucha gente se está yendo al lado, al oeste. Occidente, claro. Comienzan a construir el muro, la gente no entendía. Imagínate un día levantarte, chicos, en la mañana y ver que están construyendo una medianera en la mitad de la Plaza Pringles. Eso iba a decir, que además de la parte política... Claro, pasaron muchos años. Además de la parte política, la parte de las personas. Separaron familias. Quedaron separadas y si vos querías cruzar... Ahí hay una foto... De hecho, transcurrieron 15 años desde que termina el fin de la Segunda Guerra Mundial en el año 45, recién en el año 61 se crea el muro de Berlín. Antes de eso se podía, si bien necesitabas un permiso, pero se podía circular libremente. Después no. Entre las dos Alemanias. A partir del año 61 se crea el muro de Berlín. Empiezan primero, no es un muro, empiezan con un alambrado, empiezan con controles y empiezan a construir de a poco lo que se transformaría en este muro. Ahí hay una foto que es un soldado. Ve que está como saltando. Bueno, ese soldado era de Alemania Oriental, estaba del lado de Berlín Oriental. El tranvía pasaba pegado a la frontera de alambre. Y cuando para el tranvía, el soldado, desesperado, sale corriendo, salta el alambrado y se sube al tranvía. Búsquenla, este video es impresionante. Esa es la palabra que vos dijiste, desesperación. Sí. La gente estaba desesperada. Yo me acuerdo verlo por la televisión, como te digo, con los martillos, arrancando con bronca el muro porque realmente le hizo mal a mucha gente. Y un recital muy famoso de Pink Floyd, The Wall, ¿no? Cuando tiran el muro. Break the Wall. Así que... Bueno, esto ocurrió el 9 de noviembre de 1989 y tiene un simbolismo que va más allá de la caída del muro. Lo que cae realmente es la permeabilidad que tenía, la impermeabilidad que tenía el mundo socialista hacia el mundo occidental. Y después de esto va a haber primaveras o revoluciones en Polonia, en Rumania. Lech Walesa en Polonia, ¿no? El sindicato. Exactamente. Y bueno, en algún momento hemos hablado de Nadia Comaneci y cómo eran restringidos cuando muchos deportistas que estaban obligados en el mundo de Oriente a trabajar ahí, a vivir ahí, cuando cae el muro escapan. Claro, aprovechan. Es un hecho histórico. Yo creo que como suceso del siglo XX debe estar ahí entre los primeros, probablemente. Sí, porque después, por ejemplo,
las repúblicas socialistas se dividen, Rusia se divide, y no solo eso, sino que después con la Glasnost y la perestroika deciden cambiar hacia un mundo capitalista, y eso, bueno, por supuesto que cambiar así de paradigmas sociales trajo una etapa muy dura para toda Rusia, para Bielorrusia, para todos los Stan, Kazajistán, Tayikistán, todos estos países, para Georgia. Hay un montón de países que se independizan, Albania, que por primera vez pueden elegir. Hay muchos que se vuelcan en la democracia y muchos que quedan del otro lado. Sí que bueno, la caída del muro de Berlín no creo como uno de los acontecimientos más importantes. Sí, creo que voy a nombrar a dos líderes, Angela Merkel y Vladimir Putin. Ambos estaban en Alemania Oriental en ese momento, que van a ser líderes después de sus países. Y bueno, Angela Merkel, que era quien sostenía el equilibrio en Europa, ya no está, así que Putin se ha aprovechado de eso muchas veces. Bueno, ahí estamos con el muro de Berlín. Vamos a pasar al próximo hito, que bueno, la explosión del Challenger, que esto sí que fue filmado, fue grabado, fue una tragedia. Estamos hablando de el 28 de enero de 1986, ¿no? En Cabo Cañaveral. La NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, estaba preparando el transbordador Challenger, que 73 segundos después del despegue explota estalla, se ve una explosión, y la magnitud de la tragedia, ¿no?, es que iban 7 tripulantes, de los cuales había una maestra, que era Christa McLaughlin, con la cual se había hecho un casting, ¿no?, como una especie de casting, para ver, porque la idea de la NASA era que gente común, digamos, podía ir a viajar. Está muy bien representado en Los Simpsons. Sí. Cuando habían perdido el interés y empiezan a buscar a alguien de la población. Porque la NASA encuentra, porque bueno, fíjense, se invierte mucha plata y a veces se pone en discusión la plata. Entonces, bueno, ponen a una maestra. Hay una documental que es tremenda porque está la suplente, que es la que no viajó, porque si no podía viajar esa maestra, había otra maestra que había quedado seleccionada en su lugar. Imagínense el testimonio de esa mujer. El problema es que uno de los anillos de sellado, por las bajas temperaturas, no resistió, que son los cohetes que van al costado, y eso provocó que hubiera un estallido. El impacto social fue tremendo porque estaban los alumnos, la escuela. Esto se transmitió en vivo para todas las escuelas. Y también para el ego de Estados Unidos, porque hasta ese momento pensábamos en la imposibilidad de fallar de la tecnología estadounidense. Hoy en día sabemos que la tecnología estadounidense había sido desarrollada, en especial la de cohetes, por Wernher von Braun, que era el que hizo las bombas B2 para Alemania, que fue exportado a Estados Unidos, y desarrolló el Saturno V, que es el lanzador con el que se lanzaban todos estos tipos de cohetes. Y bueno, de hecho, después de esta tragedia, durante 3 años la NASA suspendió el programa espacial, y yo lo vi en una documental también tremendo, que aparentemente ellos no habrían muerto en ese momento en la explosión, sino cuando va cayendo, ellos como que eran conscientes al momento que te van cayendo. Tétrico, ¿por qué lees esos detalles? No, pero me acordé justo, pero bueno, tremendo. Bueno, esto que nombraste vos de Estados Unidos, por ejemplo, Einstein es un ejemplo de cómo ellos importaban científicos y después se vanagloriaban de los logros de los científicos que venían de afuera. Totalmente, bueno, Einstein lo obtienen, lo captan antes. Claro. Y después a través de Paperclip, que se llama el programa de traer científicos que trabajaron para Alemania y para las potencias del eje, lo traen entre ellos a Wernher von Braun, que es el padre de todos los cohetes y de todo lo que es la propulsión que conocemos hasta hoy. Bueno, en la Unión Soviética había otros, recordemos que hasta el 69 la Unión Soviética venía ganando la carrera espacial. Claro, porque ellos lanzan en el 61 el Sputnik. El primer satélite, el primer hombre, el primer ser vivo, el primer hombre en Yuri Gagarin. Claro, había en Netflix hay una serie muy interesante donde está Korolev y está Wernher von Braun, que son los dos genios de la propulsión. Después, Korolev fallece de cáncer y el programa de cohetes rusos se retrasa un poquito, y el alemán, con todos los recursos estadounidenses, primero los estadounidenses tenían un cohete propio, pero fallaba, hasta que dijeron, bueno, fíjense cómo anda el del alemán, y el del alemán era una bomba. El Saturno V, que es el más conocido, el que lleva el hombre a la luna.
Bueno, así que estamos con la explosión del Challenger también. Yo tenía 6 años acá. También, la verdad fue una de unas tragedias muy recordadas. Sí. Imagínense, ¿no? La gente en público no entendía nada. Y los alumnos, ¿no? Los de sí, esta y esta imagen de esa explosión la repetían por todos lados en la televisión. Sí, claro. Es terrible. ¿Y cuánto habrá tenido que ver que se detuviese con esta explosión el programa de transbordadores en Estados Unidos? Que el programa soviético, con el Buran, también se detiene. Se termina no lanzando. Mirá. No, que tuvo un impacto en cuanto... Y bueno, ahí hubo después una desinversión. Por eso le costó al programa espacial volver a mandar gente. Y ahora una noticia más cerquita. Va a haber una argentina subida a la Estación Espacial Internacional, una astronauta de 29 años, tucumana, salteña. Ahí vi que se estaba poniendo en el traje. Hay muchos ingenieros argentinos trabajando en la verdad que no sé si va a la Estación Espacial Internacional, pero sí sé que va a ir para el espacio. Así que bueno, tenemos una representante. Bueno, muy bien por eso. Muy jovencita aparte. Mirá. Bueno, el Challenger. Bueno, ahora pasamos al otro tópico. Bueno, también uno de los hechos, digamos, catastróficos, ¿no? Para el impacto que ha tenido la humanidad con respecto a la aparición del tema del SIDA, del HIV. Sí, en realidad el SIDA aparece mucho antes, ¿no? Sí. Nada más que en 1981 se identificó el virus como VIH porque detectaron en muchos varones jóvenes que se le producían enfermedades que en realidad se le aparecen a personas que son débiles. Entonces, bueno, con un trabajo casi de investigación se logró conseguir saber de este virus que provoca el SIDA, el virus VIH. ¿Qué pasó? Vieron, en Estados Unidos está este tema del periodismo, lo llamaron la peste rosa. Sí. Al llamarlo la peste rosa, hay muchos prejuicios con esto, ¿no es cierto? Porque es como que se lo atribuyeron únicamente a la comunidad gay. Creo que eso es lo más grave de VIH. Fue, digamos, un virus no solamente en cuestiones sanitarias, sino también en cuestiones culturales, sociales, porque removió un montón de cosas. Por un lado, también, como también se afectaba a la gente que era hemofílica y que necesitaba transfusiones de sangre, también se atacaron a los bancos de sangre que debían hacerle pruebas a la sangre y no querían. También hubo ahí discusiones, también la comunidad de gay. Entonces los médicos sabían todo lo que se venía, porque vieron lo que fue el COVID, que fue una pandemia. Bueno, el SIDA es una pandemia. No está, se declaró pandemia en algunos países, en otros no, hablan de epidemia mundial, bueno, pero ya tenemos 37 millones de casos por todos lados. Y bueno, en el 90, del 81 que recién se pudo determinar, hasta el 90 recién aparecieron los primeros retrovirales que refrenaban un poco la enfermedad, o sea, no aparecía tanto la enfermedad. Y bueno, hasta el día de hoy no hay una vacuna eficiente, pero sí hay un programa que en el 2030 en teoría el SIDA ya se va a terminar. Y creo que hay una o dos personas que son las primeras en que los retrovirales hicieron que su conteo del virus sea indetectable. Sí, exactamente. El 1 de diciembre, ahora dentro de poquito, va a ser el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. No me acuerdo por qué ahí en la infografía va a salir, creo que fue el día en que lo determinaron. Y están preocupados porque en realidad parece que no van a llegar hasta el 2030. Parece que se va a extender más el virus. Pero sí, las muertes ya han bajado un montón. Me gustaría nombrar, ahí dejé un par de fotos de famosos. Tremendos. Para nombrar a, Freddie Mercury, uno de los famosos que falleció por SIDA. Y a Magic Johnson fue detectada su enfermedad en el año 91. Y él, sin embargo, siguió jugando. E inclusive tiene una fundación que ayuda a los chicos. Es muy conocido. Sí. A ver, anoté acá otros de famosos que viven. Ahí está Pachano al final. Charlie Sheen, ahí está Pachano en Argentina. Charlie y me enteré hace poco. Charlie Sheen tiene SIDA en Estados Unidos. Sí. Y fue muy criticado por no decírselo a sus parejas. Sí, tal cual. Una falta de responsabilidad. Absoluta. Bueno, y hace poco el Villano, que es un cantante de acá, de Argentina, de los chicos, él también comentó que tenía SIDA y además también quiere desmitificar, porque ¿ustedes han hecho alguna vez el...? Sí. ¿Sí? ¿Vos, Daniel? No, yo no. Sí, para abrir un negocio te lo piden. Ah, mira. En teoría no te deberían obligar porque es algo que es voluntario, pero bueno. Para abrir un negocio acá, el Código Sanitario te pide... Ah, mira. Te pide de ETS. Ajá. Mira. Bueno, a mí me lo hicieron por los embarazos. Pero sí, en realidad hay que hacérselo y hay que desmitificar un poco todo esto porque
Bueno, y en realidad lo puede adquirir cualquiera. Cómo la ignorancia y el prejuicio nos hace perder de personas que podrían haber explotado su potencial mucho más. Perdimos un montón de tiempo. Algo se ve en la película Filadelfia, ¿no? ¿Se acuerdan? Con Tom Hanks, Denzel Washington. Y hay otra película que es... tremenda. Creo que no sé si estaba en un libro que es Y la banda siguió tocando. La banda siguió tocando. Bueno, ahí aparece lo que hablaba yo de los bancos de sangre y la comunidad gay. Y la banda, hay otra más nueva que se llama Preciosa. Preciosa, sí. En esa la banda siguió tocando, muestra la pelea entre Luc Montagnier y Robert Gallo, que era el científico francés de los Estados Unidos y Francia, se peleaban por los derechos del descubrimiento del virus. Y bueno, ahí muestra una película como... Galos del Instituto Pasteur. Claro, ¿no? Porque había quién había robado, quién había descubierto primero. Pero sí, bueno, como una de... La verdad es un tema que, como bien dijo Cecilia, causó muchos prejuicios, que probablemente todavía los haya. Por otro lado, creo que también hemos crecido mucho en ese sentido. Bueno, siempre yo creo que en la generación nuestra están los prejuicios, porque vivimos esto. Ahora los chicos, con toda la información que tienen... Pero siempre, bueno, otro que quería nombrar la que se lo llevó... la información es buena en ese sentido. Sí, los chicos ahora ya tienen un montón de información. Por ejemplo, Foucault, el filósofo francés, falleció de SIDA. Él tenía múltiples parejas, tenía una vida un poco loca, así que puede haber sido por eso que se lo ha contagiado. Isaac Asimov... El péndulo de Foucault. El mismo, el científico, mira vos. Isaac Asimov, claro. Isaac Asimov, el padre de la robótica, el que anunció las 3 leyes de la robótica, que en realidad es escritor de ciencia ficción. También por una transfusión de sangre se contagió su esposa, después en una biografía lo comenta. Hay dos películas, hay dos películas basadas en los libros de Asimov. De Asimov, sí, tiene un genio para escribir esas cosas. Bueno, después un Rock Hudson, que era un sex symbol de la época. Ahí empezó, lo nombraste. Que, le hicieron obligar ocultar su homosexualidad en Hollywood. Ocultó su homosexualidad. Pero a partir del caso de él, se empezó a tomar, como que abrió un poco la cabeza de la sociedad estadounidense, porque él tenía una idolatrada de esta persona, que no sabían que era homosexual, que no sabían mucho menos que estaba enferma. Pero ahí se ve, mira, esto le puede pasar a cualquiera. Claro, a cualquiera. Acá en la Argentina, Federico Maura, de Virus, Fernando Peña, Cris Miró, Miguel Abuelo, no sé, lo tenía ahí... Para mí sí. Para mí fallece de eso. Fallece eso. Bueno. Y bueno, Magic Johnson, que ya lo nombré, me parece una personalidad espectacular que lucha contra eso. Bueno, el HIV, uno de los también temas más delicados que podríamos decir lo que nos tocó vivir, no aparte a todo el mundo, ¿no? Pero a través de la masificación de los medios se empezó a dar a conocer poco a poco. Bueno, hacemos otro salto y aparece, esto ya nos vamos a los años 90, que es con respecto a la oveja Dolly, ¿no? ¿Recuerdan esto? Sí. El primer animal que claro, uno cuando hablaran de clonación, esto era ciencia ficción. Sí, aparte cuando se introducen los temas estos, viste, la gente lo interpreta de maneras totalmente distintas. Frankenstein, cosas por el estilo. Sí. Bueno, estamos hablando, ¿no?, del 5 de julio de 1996, ahí tenemos la foto de la oveja Dolly. Me acuerdo haberla visto en televisión, todos escandalizados con la oveja. Que eran el Instituto de Edimburgo, ¿no?, de Rowley de Edimburgo, Ian Williams y Kate Campbell, que hacen la primera clonación. En realidad utilizaron 3 ovejas para hacerla, ¿no? De una oveja sacan Según lo que leí yo, en realidad la clonación ya estaba de antes. Lo que pasa es que lo que sucede acá es que se hizo de una célula que no estaba, digamos, que no era una célula madre, sino que ya estaba determinada de cierto... Claro, a una oveja sacan una célula, a otra oveja para la... Bueno, Michael Crichton, en su libro, que después se transforma en película, Jurassic Park, habla de Jurassic Park habla de clonación. Sí, claro. ¿Se acuerdan del mosquito? Sí. De la sangre del mosquito. De la sangre del mosquito saca. Claro, acá utilizan tres ovejas, de las cuales en la tercera oveja se hace el implante, ¿no?, del óvulo gestante. En la tercera oveja, creo que el experimento se repitió 277 veces, llegaron a obtener 29 embriones, y solo una, que fue finalmente la oveja Dolly, la que nació y que fallece en el año 2003, la terminan sacrificando producto de una enfermedad, algo de artrosis, me parece, que tenía. Y... Bueno, pero acá entra en juego mucho el tema ética, ¿viste? Sí, claro, el tema bioético.
en los animales se hace. Hay gente que se le muere la mascota y la clona. Bueno, hoy en día está de moda y hay varios. Acá en Argentina se hace. Sí, se inclusive, hace. Que te puedes clonar tu mascota. Pero bueno, como decía Ceci, exactamente. Claro, el tema de la religión, la ética, tienen mucho que ver acá justamente en clonar. Bueno, se ha acusado tanto en Estados Unidos como en China de clonación humana y las consecuencias éticas, morales que puede llegar esto a tener. Creo que monos han clonado en China, si mal no recuerdo. Pero bueno, esto también hay como bien dijo Cecilia, un debate bioético de los límites de la ciencia, hasta dónde uno puede experimentar con seres vivos. También por otro lado ha representado avances también lo que tiene que ver con la reparación, regeneración de tejidos, de órganos, para muchos tratamientos para enfermedades. Hay varias películas de ciencia ficción que lo hablan, y hay una que es muy interesante porque ¿qué pasa si se hace una granja humana para tener órganos y poder trasplantarlos? Bueno, tiene que ver con cómo nos interpela el punto de vista bioético, hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Bueno, lo cierto es que la clonación marcó también una bisagra en el desarrollo de la biotecnología, me parece, y bueno, creo que era un tema que no podíamos dejarlo por alto. Así que bueno, la oveja Deli tuvo su espacio en el club VHS. Qué temas interesantes que estamos viendo hoy. Vamos a saltar al otro tema, bueno, Chernobyl. También, Lucas, creo que también te interesa este tema, porque aparte ha habido lo miramos por Google Maps, series, películas, la verdad hay todo hay todo un mundo. De hecho, Chernobyl está en Ucrania, o sea que hoy en día está ahí cerca del río Dnieper, ¿no es cierto? El famoso río Dnieper, ese que nace en Rusia y pasa por Bielorrusia y por Ucrania. Bueno, ahí está Chernobyl, al lado está la ciudad de Pripyat, esa famosa ciudad fantasma que ahora se hacen excursiones. Sí. Donde está esa noria abandonada. Ahí creo que había una foto de la ciudad, que está abandonado ese autito chocador. Claro, sí. En ese parque, donde está la noria, que es tal vez lo más simbólico de Pripyat, cuando la sobrevuelan con drones, es que se iba a inaugurar la semana en la que explotó. O sea que nunca se llegó a inaugurar ese parque de diversiones y por supuesto quedó abandonado. Bueno, Chernobyl es... hay un accidente en Estados Unidos que se llama 3 Miles Island, que no llegó a causar una fusión del reactor y tal vez hubiese sido peor. Así que al no darse esto, Chernobyl es el peor accidente nuclear de la historia. Se querían esconder los rusos. Claro que... Yo creo que el problema fue ese, que no se alertó. Si se hubiese alertado un poco antes y poder... Hasta que en Suecia, por ejemplo, empezaron a ver niveles de radiación y ya los rusos ya no podían esconder. Exactamente, la nube llegó rapidísimo a toda Europa. Claro. La nube radiactiva. Cuando fue en Japón, Fukushima, ¿cómo es Fukushima? Creo que era. Ahí nomás. Fukushima. Ahí nomás. Salvaron un montón de gente, está bien, no sé si habrá sido lo mismo. El agua contaminada la guardaron en contenedores y ahora la volcaron al mar. Bueno, pero un poquito las ballenas. Ahora, es tremendo. En Chernobyl hay todo tipo de vida silvestre mutante. Bajó la variedad de vida silvestre, pero sí, hay cosas muy interesantes, como por ejemplo, hay semillas, hay plantas que producen semillas, que la planta tiene radiación y la semilla no. O sea que la naturaleza desarrolló un escudo contra la radiación, algo que todavía nosotros no hemos logrado. Ha habido muchos mitos con respecto a mutantes. Hay una película de terror, pero hay otra, creo que lo interesante es esa serie de Chernobyl. Ya me imagino las películas, con las películas tuyas. La serie Chernobyl. Donde están los liquidadores, que son los soldados tremendo que se ofrecieron para... No sé si se ofrecieron o a punta de pistola los llevaron. 300.000. No, pasa que les pagaban tanto. Imagínate, en la Unión Soviética, esto ocurrió el 26 de abril de 1986. Siempre lo comparo con otros hechos para que nos ubiquemos. Meses después de lo del Challenger. Y meses antes del Mundial de Argentina. Claro. Entonces, en esa época, mandaron a 300.000 personas, los famosos liquidadores, que les ponían un traje de goma que no servía para absolutamente nada. Es como ir de remera, ¿sí? Es como haber ido con un barbijo. Claro, y podían estar unos segundos sacando material que ya estaba irradiado para poder después... de hecho, el calor que hacía en la serie muestra que están sin ropa. La miniserie Chernobyl de HBO es tremenda, es súper realista. Es muy buena serie, recomendadísima. No la he visto. Bueno, y ahora hace poco vieron Perros con pelo azul. Lo vi.
Sí, sacaron fotos porque bien azul el pelo, parece Stitch. Como siempre lo comparo porque tiene que ver con nuestra generación. Los Simpsons siempre salen el pececito de 3 ojos en el estanque de la central nuclear. Bueno, cuando se lo dan al señor Ben para comer en las elecciones. Aparte le da la cabeza. Bueno, vamos a tener que hacer un programa de los Simpsons. Sí, por favor. De las primeras 10 temporadas. Esas son las mejores. Soy un purista. Bueno, el desastre se produjo porque había una falla en una prueba. Tenían que hacer una prueba. Al final dejaron cerrado un enfriador y esto provocó una subida de temperatura en el núcleo. Y no calentó toda la noche. La refrigeración no funcionó. Y bueno, nada, llegó el momento que se fusionó y explotó el reactor. El reactor es un tipo RBMK, un típico reactor muy inseguro de la época de la Unión Soviética, es generación 1. Ahora en día estamos con los reactores modulares, que son la tercera generación, de la que increíblemente siempre tenemos eso de que Argentina está atrasado en algunas cosas. Bueno, Argentina está muy adelantada y muy actualizada en lo que es reactores y energía nuclear, y estamos en la generación 2 como Atucha. Y seguramente estamos investigando por hacer reactores modulares. Hemos vendido, de hecho, hemos exportado esta tecnología y estamos cerca de la generación 3 que están estrenando en este momento China. Es que tenemos acá en Bariloche el Instituto Balseiro, que unas mentes espectaculares. Yo pensaba esa gente de Pripyat, que era la ciudad, que tuvieron que desalojarla. Pripyat, tuvieron que desalojarla. Imagínate un día para el otro, tenés que ir con lo que tenés puesto, un bolsito, y dejar todo. Sí, bueno, hay imágenes muy simbólicas, ¿viste? Los ositos tirados de los muñecas, niños. Osos. Se me cayó el oso, no, dejar. Igual tardaron, viste que tardaron casi una semana en avisarles y te los tenían que haber sacado de inmediato. Y después hay en la serie sale también los bomberos de Pripyat, que son héroes por supuesto, y hoy en día hay tours a Pripyat, hay tours para estar un ratito ahí en la ciudad e incluso acercarse al reactor. El reactor hoy en día tiene un sarcófago que lo hicieron hace poco, ya en la década del 2000, y ha corrido riesgo ya 3 veces y tiene un agujerito ese sarcófago que le llamamos, porque fue bombardeado en los enfrentamientos, porque Pripyat está en Ucrania. Mirá. Así que, nada, o sea que seguimos en riesgo. ¿Puede volver a explotar? Ay, papá. Ay, mamá. Bueno, cerramos capítulo Chernobyl y vamos a pasar a otro hito de la década del 90. Diana. La muerte de Lady Di. Sí, Lady Di. Fue en 31 de agosto del 97, sí, me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, su persona. Sí, fue la mañana, pasaban por estuvo todos los canales. Fue terrible, sí, Lady Di vino a la Argentina. Al sur están los galeses. Claro, las colonias galesas. Colonias galesas estuvo porque, es la princesa de Gales. Exacto. No sé si han visto la serie de Crown, ahí queda más o menos que no la quería, nunca la quisieron. En realidad fue un matrimonio medio forzado con Carlos y nunca ellos estuvieron. Carlos nunca la quiso. Nunca. El actual rey. Y el otro día veía que la reina Isabel se ha inclinado muy pocas veces. Se inclinó en su coronación, se inclinó la reina que falleció, ¿no es cierto? Sí. Se inclinó la reina Isabel en el casamiento de su hijo con Lady Di y se inclinó por tercera y última vez cuando pasó el féretro de la princesa Diana. La princesa Diana que en ese momento estaba saliendo con Dodi Al-Fayed, que es el papá de... un empresario árabe, creo. El papá de él es el dueño de Harrods, la famosa cadena de tiendas departamental de lujo de Inglaterra. Sí, él quería entrar a la nobleza, quería entrar a la familia real y compra Harrods, según la serie de Crown. Compra Harrods justamente para poder emparejar a su hijo con Lady Di y poder entrar a la realeza. Tremenda calidad de la serie de Crown. Siempre un hecho dudoso con respecto a la muerte, ¿no? Hay muchas teorías especulaciones, sí, muchas teorías conspirativas. Pero la oficial es que iban muy rápido. Iban escapando de periodistas. Iban escapando de los paparazzis. Ocurrió en Francia. Sí, debido a todas estas habladurías se abrió una investigación pura y exclusivamente para aclarar esto, que se llamó Operación Paget. De Scotland porque Yard. Había 175 teorías de conspiración. Entre ellas las más famosas eran, por ejemplo, que estaba metido el servicio de inteligencia, un mayordomo el MI6. Un mayordomo declaró que encontró una nota en donde Diana había puesto que Carlos iba a fingir un accidente para ella. El Al-Fayed, porque ahí muere, en ese accidente muere el hijo de Dodi. Entonces él también hace una investigación paralela y según él, Diana estaba embarazada
y por eso, bueno, también eso se refutó. El papá claro, siempre dijo que había sido un asesinato. Dijo que había sido un asesinato, sí. Pero bueno, era un personaje el hombre. Pero realmente una desgracia, una chica de 36 años, muy joven, dejó 2 niños muy querida pequeños. En Inglaterra. Muy querida. Y hablando del no SIDA... solo en Inglaterra, porque participaba en fundaciones. Sí. Porque en realidad no es Inglaterra, ellos tienen la Commonwealth. Claro, Reino, sí. Bueno, no, hablando del SIDA recién me acordaba Imperio Británico, que una de las que logró frenar este prejuicio del SIDA fue Lady Di. Cuando visitó a unos enfermos de SIDA, los abrazó, les dio la mano y todo el mundo se agarraba la cabeza. Diana tenía esa fama de ser el terror del protocolo. Tal cual. Entonces no ahí dijeron realmente el SIDA no debe hacer nada, porque si Diana no se debe contagiar así tan fácilmente, digamos. Porque si Diana le está dando un beso, bueno. Sí, Diana tenía la costumbre de caerle muy bien a la gente, rompía siempre el protocolo. Hay un video donde corre en una competencia de escolar y sale corriendo ella también. Hay otro donde está con Mr. Bean y le da la mano, cuando en realidad no tenía que tocar a nadie. Bueno, y esto era algo muy común y era por lo que era tan querida. Bueno, ¿y qué pasó? Carlos no se podía volver a casar después de estar divorciado. Por eso está la teoría de que la quería matar. Claro, y se casó con Camila Parker Bowles. Luego, mucho tiempo después se pudo casar cuando ella ya estaba, pero pasó bastante agua bajo el puente antes de que se casara. Sí. Así que bueno, Lady Diana, una de... En realidad lo que pasó fue que se alcoholizó el chofer y por estar perseguida por paparazzi aceleró y se tragó el puente, lamentablemente. Sí, bueno, uno de los personajes, en este caso de los años 90, para recordar. Y ahora, si no me equivoco, vamos a pasar a otro gran personaje que hace, permítame acá sí decir de nuevo la palabra icónico. Icónico, sí. Que en realidad Nelson Mandela no es un personaje estrictamente de los años 80-90, pero particularmente el 11 de febrero de 1990, después de 27 años... Claro, él empieza su lucha mucho antes. Claro, Nelson Mandela recupera la libertad que ya gradualmente la había recuperado. Recordemos, para ponernos en contexto, estamos hablando de Sudáfrica, del apartheid, que era el sistema legal de segregación racial que había en Sudáfrica. Recordemos que Sudáfrica estaba la Unión Sudafricana, descendientes ingleses, blancos, que representaban... Claro, ingleses y neerlandeses. Claro, el 20% de la población frente al 80% de distintos grupos étnicos. Entonces, Nelson Mandela, que era un joven abogado, empieza a involucrarse con la CNA, que era el Consejo Nacional Africano, con atentados, ¿no?, hacia las instituciones blancas, porque bueno, yo los invito a leer el tema del apartheid, es tremendo, los carteles colectivos para blancos, bueno, en Estados Unidos también hasta la década de 60, claro. Y los barrios, las viviendas. Las viviendas. Entonces Nelson Mandela en el año 62 es apresado, primero va a una isla de Pretoria, que yo los invito a ver, está la película Invictus, que tiene que ver cómo Mandela utilizó el tema rugby para unir al país. Después hay otra película muy interesante que es Adiós Bafana, que cuenta la historia del carcelero de Nelson Mandela que convivió con él durante mucho tiempo. Y después hay otra película que es un largo, no me acuerdo si es un largo camino, no, del hombre al mito, que cuenta también la juventud de Mandela hasta llegar a convertirse en el líder político y también los problemas internos familiares que él tuvo. Lo cierto es que Nelson Mandela, imagínense, 27 años, casi 30 años preso, sin tener contacto con la familia, con la esposa. Con trabajo forzado. Y salió y el pueblo lo estaba esperando porque se convierte en presidente. Pero aparte había mucha presión internacional que ya había comenzado a mediados del siglo XX, había un boicot hacia los productos del apartheid, también no se jugaba contra los equipos de Sudáfrica, también habían boicot, no participaba en los mundiales de rugby, que es el deporte por excelencia en Sudáfrica. Entonces había una fuerte presión internacional. Lo más grande del hombre es que uno sale de la cárcel y quiere decir, voy a reventar a todos, ¿viste? No. La venganza. Y no, sin embargo, él pudo mantener la paz y pudo unir. Esa película Invictus es fatal, porque muestra bien cómo, el partido, el partido y cómo el chico blanco entiende. Como el chico blanco y la familia de él entiende y empiezan a ver... Pinar, que era el capitán del equipo de los Springboks. Claro. Que ahí en la película se muestra que querían eliminar los Springboks, querían cambiarle el nombre, querían cambiarle el color, porque los Springboks representaban... Claro, era el símbolo de los blancos, todavía era el apartheid. Y Mandela dice, no, miren, una forma de aprender que somos mejor que ellos es mantener el equipo. Sí. Mantener el equipo. Hay otra película interesante que es In My Country, que muestra
porque a diferencia de otros países como el nuestro, a lo mejor donde sí se juzgó, por ejemplo, las juntas militares, allá hubo una amnistía. Hubo lo que se llamó las comisiones de reconciliación, donde la gente los hacían confrontar con quienes habían sido sus torturadores, carceleros. Después podemos discutir esa modalidad, pero en Sudáfrica se optó por eso. Hubo una amnistía, una reconciliación que, ojo, Mandela fue muy criticado por esto. Fue muy criticado por esta salida política, pero fue una opción que tomó Sudáfrica. Y aparte Mandela sale liberado en el año 90, pero en el 90 hasta el 94, porque Mandela que decía, one man, one vote, un hombre, un voto, hasta el 94 que Mandela es presidente, entre el 90 y el 94 hubo grandes matanzas, pero además por grupos, por ejemplo los zulúes, que el líder de los zulúes estaba en contra del liderazgo de Mandela. Entonces hubo muchas peleas internas que ocasionaron muchas matanzas. Él, yo creo que con eso evita una masacre mayor, que la CNA volviera, que los atentados, que esa época en la que él empezó a estar preso se repitiese. Una época de mucha violencia, algo que había pasado en toda África, los Boers, los belgas, en Zaire. Bueno, como decían, los neerlandeses y los Boers, que son todos descendientes de europeos, habían hecho masacres en África, entonces capaz que con esto él evita... Se recuerda la masacre de Soweto en el 76. Bueno, a Nelson Mandela le dan el Premio Nobel de la Paz en el año 93, junto con de Klerk, que era el presidente blanco, que termina entregándole el mandato. Y muchas veces él se negó porque le ofrecían la libertad condicional a cambio de que renunciara a la lucha, pero él nunca decidió eso. Lo cierto es que en retrospectiva uno puede decir, bueno, ¿qué pasó de esa Sudáfrica que soñaba Mandela? Hoy Sudáfrica es el país más desigual del mundo. La riqueza está concentrada en los blancos, en el 20%, porque claro, los blancos siguieron siendo ricos, ellos seguían concentrando el poder. Es uno de los países con más altas tasas de criminalidad en el mundo. Entonces hay que ver qué fue lo que falló en el camino de ese sueño que esperaba Mandela. Pero también mirá qué contradicciones. También es de unos países africanos de su economía es más estable. Y es uno de los países más estables económicamente. Hoy, ya para finalizar el tema Mandela, hay una región que se llama Orania, no sé si la has sentido nombrar. Cuando es la finalización del apartheid, un grupo de blancos se va a un lugar, a un territorio privado, y crean una comunidad orania donde solamente pueden vivir y emplearse personas de color blanco en ese lugar. Bueno, uno es de otro país realmente, pero a mí no me entra en la cabeza. Sí, uno no termina de... Pero bueno, hay que estar en ese lugar y nacer el argumento, la excusa de ellos... esa cultura, qué sé yo. La excusa de ellos es, como son minoría, mantener porque imagínense ellos, con toda razón, no es que son unas carmelitas descalzas, perdieron su bandera, ya no podían hablar afrikáner, que era el idioma de ellos. Entonces hay una excusa de ellos de mantener su cultura. Ese es el argumento, esa es la excusa, claro. ¿No? Seguramente hay un trasfondo segregacionista todavía. Hay que aceptar que la cultura es algo que cambia, dinámico, ¿no? Que se va nutriendo. Ese es el tema, cómo uno puede mantener una cultura si no puede aprender a convivir con otras culturas. Tal cual, ese es el tema. Bueno, es algo que nosotros lo vemos ahí en Sudáfrica, pero es algo que pasa muy cerca, en un país mucho más conocido, en el sur de Estados Unidos. Sí, la segregación sigue existiendo. Y hasta la década del 60 todavía habían leyes que separaban. Las leyes de segregación racial. Había mucha resistencia de los gobernadores de los estados. Creo que es en Alabama donde el gobernador se para frente, que esto sale en la película de Forrest Gump, ¿no? Bueno, hay una Rosa Parks. Rosa Parks, que fue ella se sube al colectivo, esto en el año 55. Y se niega a sentarse donde le corresponde, según las leyes. Y eso marcó una bisagra de la lucha, ¿no? de los derechos civiles por las minorías. Sí, me hubiera gustado ver el billete de dólar con Rosa Parks, ese proyecto que no tuvo éxito. Hay una película que es Burn Mississippi en llamas, con James Hadman y William Dafoe, que yo se las recomiendo. Está basada en un hecho verídico muy interesante. Bueno, ya se me están yendo mucho para las ramas, chicos. Años 50, segregación. Bueno, pero forma parte un poco, porque uno por ahí es piensa un tema muy... que esto era solamente en Sudáfrica, pero en países como Estados Unidos también esto. Cuando hablabas del Challenger, no sé si han visto la película esta de las negras, que eran las computadoras de la NASA antes que existieran las computadoras, y también estaban en plena época de segregación. Con que ella tiene que irse al baño
Caminar como con no Kevin sé cuánto. Costner. Sí, eso existió. Bueno. Y bueno, me voy a ir por las ramas. Sí, no, es que es realmente apasionante. Nelson Mandela, la verdad, creo que un ejemplo en cuanto a su lucha, la tolerancia, la resiliencia. Ya que se van por las ramas, recién dijiste los zulúes y yo me acordé de Shaka Zulu. Sí, Qué serie. Esa es una serie. Merece una serie Shaka Zulu también. Shaka Zulu. Qué serie espectacular. Me la vi del primer capítulo hasta la última. Muy buena. Bueno, creo que hemos, no sé si nos queda algún recorrido pendiente. Nos fuimos muy ya largos. podemos pasar a nuestras dos secciones habituales. Ya Rufo nos hizo la seña que estamos pasado media hora. Pasamos ya rápidamente a las secciones habituales de nuestro programa que tiene que ver con los mitos y la película recomendada. Si no me equivoco, lo primero que viene es el mito. Vamos a ver qué nos depara hoy. Vamos a empezar ahora con el tema ufología. Ufología. A ver, interesante. ¿Ustedes creen en los ovnis y esas cosas? Sí. ¿Sí? Yo no sé si un tema de creencia, pero sí creo que puede haber una posibilidades de ¿Cómo que no es? ¿Por qué no puede haber un tema en otro lado, no? Claro, pero como un tema de creencia. No, una cosa es creer algo y otra cosa es saber algo. Ah, Es decir, está bien. Yo creo, Claro, tal vez no saber. una creencia, por ahí no te faltan algunas premisas como para decir, bueno, esto es verdadero. Si tengo una expectativa de que puede llegar a haber vida en otro planeta. Yo me vi las 12 temporadas de Expedientes X, así que soy un fan del tema. Claro. Recordemos Fabio Serpa, ¿no? Acá en Argentina. Que Sí, era Fabio Serpa, bueno, va a estar en uno de los casos. tío abuelo de nuestro querido amigo Cristian Serpa, quien le mando saludos. Bueno, este caso en realidad no es de alienígenas, o sí, no se sabe, pero tiene lugar en La Toma, en donde estaban cenando una familia y de repente aparece un hombre agitado, un médico, abre la puerta, entra y dice, no saben lo que pasó. En la sierra, se me olvidó el nombre, que se llama Las Marianas, se refugió de una tormenta que se venía con mucho granizo, mucho viento, se refugió en una cueva y de repente ve así un resplandor en una esquina con unos escalones, empezó a bajar y abajo una ciudad subterránea. Toda transparente, con edificios transparentes, con personas más altas de 2 metros, que tenían tipo casco y flotaban, ¿sí? Y él recorrió toda la ciudad así entre medio de las personas y del otro lado había otra escalera, salió por el otro lado del cerro en la escalera. ¿Qué tal, Les contó todo esto, estaba el cura y en ese momento, vos sabés que no anoté la fecha, pero fue hace mucho, año 40, 50, o sea, cuando recién estaban empezando las poblaciones acá en San Luis. Bien la toma, imagínate la toma en esa época. Más allá de la toma, entre la toma y el morro por ahí. La cuestión es que al otro día dijimos, bueno, vamos a ver la ciudad. Salieron todos, se fueron a la cueva a ver la ciudad y cuando llegaron a la cueva había 2 escaloncitos y estaba todo tapado. ¿Será cierto? ¿Será mito? No sabemos. ¿Habrá ciudades subterráneas con sedes acá en Argentina o en la Tierra? Si una civilización tecnológicamente superior existiera, creo que sería esperable que monitorearan a civilizaciones más atrasadas. Puede ser. En la Antártida vieron que han encontrado algunas cosas raras que puede ser que haya. No sé. Recuerda la guerra de los mundos, salían de la Tierra. Salían de la Tierra. Sí. Tanto que nos vamos al espacio y demás, vaya a saber si no están acá abajo. Bueno, mira, creo... Buena película. Bueno, acá en Argentina, bueno, hay en Cerro Uritorco, en Córdoba, ¿no? Hay lugares, ¿no? Claro, lugares simbólicos, inclusive. Lugares simbólicos de avistamiento. Sí, la verdad es un tema muy atrapante, interesante. Vos hablabas de Expediente Secreto y que después había otra serie que era Taken, me acuerdo, que era más vieja, esa sí me pareció, yo la vi en VHS, me la prestaron, me acuerdo, que hablaba también sobre bueno, hay miles, hay toda una cultura. De hecho, ahí está la ruta, creo que es Alien Gateway, que es la ruta que va a Área 51. Y lo bueno es ya que todas las estaciones de servicio, negocios, paradores que hay, tienen el merchandise, ¿no? de alienígenas, la remera, los libros. No solo es una cultura, es una comunidad pseudocientífica porque están organizados y hacen investigaciones y demás. Pero bueno, lamentablemente hubo un intento de asalto, ¿no? Al Área 51. Ahora se han desclasificado muchos documentos que ya vamos a hablar después en otros casos y bueno. Sí. Así que bueno, siempre el tema OVNI es muy interesante y atrapante, ¿no? Sí, ha sido raro que intrigante. Últimamente la NSA y la CIA han desclasificado un par de documentos sin aclarar por qué lo hizo. Así que sí, habrá que estar observando. Se estarán por venir. Bueno, mito OVNI en San Luis. Ahora ya para terminar, como desde costumbre, vamos a pasar a recomendar la película que hablamos de Blood, más conocida en castellano como La Mancha Voraz. Estamos hablando de una película de 1988, que en realidad es una remake de otra película de 1958,
que en esa película del 58 trabaja, vamos a ver una parte del tráiler, que trabaja James Dean en esa película, que fue producida por TriStar, una legendaria James Dean productora. Es el que muere decapitado. Que muere no me acuerdo si muere decapitado. Sí. ¿De qué trata la película? Es un vagabundo encuentra una especie de gelatina que en realidad al principio se pensaba que era alienígena, pero en realidad era un experimento del gobierno. Sale mal, como suele ocurrir, ¿no? Algo puede mal ir sal, dirían en Los Simpsons, y esa mancha, esa gelatina, de a poco empieza a alimentarse, y cada vez que se alimenta, empieza a crecer. Ay, no. Bueno, y ahí esto ocurre en un pueblito. A vos, Luca, que te gustan estos datos, es una película que el presupuesto fue de 19 millones de dólares, pero recaudó 8 millones de dólares. Así que fue un fracaso total. Claro, pero gastaron 19 millones en esto. No fue un éxito sale muy caro el slime, pero con el tiempo se terminó de convertir en una película de culto, ¿no? Tiene actores famosos, ¿no era Mira Sorbino esa? No me acuerdo. No, mira, los actores tuvieron. El director fue Chuck Russell, ¿no es cierto? Y el guión también estuvo escrito por Chuck Russell, Frank Darabont, que fue el mismo autor de Sueño de Fuga y de Green Mill, que son dos libros también basados en Stephen King, ¿no? Libros de Stephen King. Sueño de Fuga. Sí. Kevin Dillon era el personaje, el chico, y no era Mia Sorbino, era Shawnee Smith era la protagonista. Mirá. ¿No? Esta película es la del 88, es mucho más oscura, de ciencia ficción, a diferencia de la del 58. En la del 58 la película sí, la mancha voraz era alienígena, pero en la del 88 le dan un toque más moderno y hacen que es un experimento por parte del ejército que se leó mal. La película se destaca mucho por los efectos especiales para lo que es esa época. Así que bueno, se las recomiendo, La Mancha Voraz. Yo me acuerdo, yo la alquilé. Yo la vi también, sí. Así que bueno, La Mancha Voraz de Blue, daba miedo. 1988. Bueno, para verla. Bueno, así que bueno, gente, con esto hemos finalizado. Llegamos al final. Hemos retomado de nuevo el tren del Club VHS en nuestros programas. Gracias por acompañarnos, como siempre. Pueden darnos en los comentarios algún hecho que ustedes recuerden desde chicos, que hayan visto por televisión, que recuerdan dónde estaban. Coméntenos. Así que bueno, Lucas, Ceci, gracias. Un placer. Un placer como siempre. Volver un poquito acá, que nos extrañamos. Así que exactamente, coméntenos. Nada, chicos, los quiero. Bueno, hasta la próxima. Cuídense. Ay, se puso sentimental. Nos vemos, cuídense. Chao, abrazo, gracias. Chau, chau.